Hoy es del presidente con muchas novedades en ese sentido y la reunión con gobernadores, con 4 gobernadores del Norte Grande en la Casa Rosada, un hecho también inédito prácticamente desde que asumió, salvo aquella reunión de diciembre con todos los gobernadores, el presidente Milei no se había encontrado con ellos. Martín Rodríguez Yebra está en la redacción. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, muy bien, aquí estamos siguiendo la información del día, que como vos decís no parece un feriado. No, para nada, para nada. Bueno, de las declaraciones del presidente Milei en Rosario, me parece que lo más relevante ha sido la convocatoria al 9 de julio, ¿no? Al pacto del 9 de julio. ¿Querés que lo escuchemos y lo conversamos? Dale, vamos. Quiero aprovechar este día con la bandera argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la ley bases y el paquete fiscal para... Quiero aprovechar para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía argentina a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Bueno, ahí estaba también Villarroel con Hapkin y con Puyaro. Esta convocatoria al 9 de julio, ¿no? A mí me impactó porque el presidente dice, bueno, a todos, ¿no? A los gobernadores, a los expresidentes, a los dirigentes empresarios, a los trabajadores. Ahí yo no me imagino, ahí lo someto a lo que ustedes tengan como información o especulación, a Cristina Kirchner o Alberto Fernández. No. De los gobernadores, bueno, la particularidad de la Argentina hoy, que hay 8 gobernadores del peronismo, muchos dialoguistas, después vamos a contar de las reuniones de hoy en La Rosada, pero no me imagino a Kicillof tampoco. No, o a Quintela. ¿Qué pensás vos de esa convocatoria, Martín? Bueno, fue más amplia de lo que venía siendo el discurso de Milei. Incluso en redes sociales él esta semana llegó a decir que solo iba a invitar a aquellos que votaron la ley bases. Esta vez no hace esa diferenciación, habla de todos, los gobernadores, los líderes políticos, los expresidentes, incluye a la Corte Suprema, a los miembros de la Corte Suprema, o sea, intenta volver al origen de lo que fue la convocatoria de lo que entonces se llamaba de Mayo, el Pacto de Mayo, que parezca o que tenga un contenido, un formato más ecuménico. Es lógico, está en sintonía con una idea que le vienen diciendo algunos de sus colaboradores. Vos tirale la pelota a ver quién viene, ¿no? En todo caso los dejas expuestos a ellos. Sí, sí, principio de revelación. O sea, no viene Cristina, no viene Alberto y vienen otros expresidentes, bueno, quedarán expuestos a aquellos que no vayan a una convocatoria importante, ¿no? Respecto de la gobernabilidad de la Argentina. Exacto, el costo trasladáselo a tu rival, eso es lo que le aconsejan y que le está cumpliendo. Ya Kicillof dijo que no va a estar, seguramente otros gobernadores, Infran no va a hacer ese viaje, va a haber varios gobernadores que no van a estar, algunos peronistas sí, y eso el gobierno lo va a notar como un triunfo. Evidentemente el local, ¿no? En Tucumán, Osvaldo Jaldo, que ya está un poco entrenándose con la Fuerza del Cielo hace un tiempo, y es muy probable que algunos de los gobernadores que hoy recibió Milei en la Casa Rosada también sean parte de esa convocatoria. Cuanto más amplia sea, bueno, Milei va a poder mostrar que está más cerca de ser el eje, el sol de un nuevo sistema político en la Argentina. Sí, ¿no? Jaldo, bueno, recién vos lo nombrabas, estuvo de Tucumán con Milei, lo mismo que Jalil de Catamarca, Sadir de Jujuy y Sáenz de Salta, ¿no? Un hecho político que el presidente reciba a 4 gobernadores, no se había reunido. ¿Es la segunda vez? Sí, claro. La segunda vez que desde la reunión ampliada de diciembre, donde tuvo el roce con Kicillof. ¿Y hay algún trascendido de qué sacamos en limpio, de qué podemos pasar en limpio como resultado de esa reunión? No por ahora, pero sí la vocación previa, al menos de esa reunión, era que Milei muestre una vocación, al menos de vincularse y relacionarse políticamente con los gobernadores, que muchos se lo están demandando, ¿no? En los recorridos habituales que hace Guillermo Franco para mantener las relaciones aceitadas con los distintos sectores políticos, un poco se le demanda siempre esta
falta de interés de Milei por juntarse con los gobernadores, que era algo muy habitual en los gobiernos anteriores, ¿no? De cualquier signo político que los gobernadores tuvieran algún acceso al despacho presidencial. Sí, bueno, de hecho, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que es un tema que se va a discutir, que está ahí bastante ajustadito en el Congreso la semana que viene, los gobernadores del norte, que son los que estuvieron hoy, quieren la reposición del impuesto de la cuarta categoría de ganancias, y los patagónicos no, exactamente. Claro. Entonces ahí tiene, me parece, algo interesante para tejer el gobierno. ¿Quieren que escuchemos otro fragmento de Milei en Rosario hoy, hablando de la figura de Manuel Belgrano, esto que después retomó Máximo Kirchner, ¿no? Diciendo, bueno, quiere reeditar su viejo eslogan de campaña, digamos, respecto de la casta. Lo escuchamos. Belgrano no solo fue un líder de hombres, fue también un ejemplo de austeridad y de honradez en el ejercicio de la función pública. Hablamos de alguien que cuando fue vocal de la primera junta era el único que no cobraba. Alguien que cuando recibió un premio de la Asamblea por sus victorias en las batallas de Salta y Tucumán, lo donó entero para construir 4 escuelas en el norte. Lamentablemente, esas escuelas nunca se hicieron, porque el dinero nunca llegó a donde debía llegar. Belgrano también, como tantos otros, después de él, tuvo que enfrentarse a las porosas manos de los políticos. Bueno, ahí no, el gestito de... Sí. No sé si lo viste, porque no tenías los anteojos. Sí, no, pero lo había visto antes en la radio. No, ahora en el monitor no vi nada. Sí, porque digo, por ahí le estoy diciendo algo a Marina que no. El gestito del afano. Reeditando un poco la... Sí, hace un recorte, digamos, un poco al uso nostro, ¿no? Sí. Lo acomoda un poco al liberalismo y a la idea de anticasta a Belgrano, pero no miente el presidente, es verdad lo que cuenta. Sí, pero cae en lo que han caído muchos gobernantes argentinos, muchos políticos argentinos, ¿no? Que es tratar de asimilar la historia a las necesidades de su relato del presente. Sí, ¿no? es verdad. Entonces, bueno, es una forma de releer a Belgrano para extrapola mostrarlo. medio con forceps, pero bueno. Sí. Pero hemos visto esa misma operación en Cristina Kirchner, por ejemplo, que le gustaba tanto la historia. La historia, ¿no? Exacto, leerla con ojos del presente. Y la historia en general, cualquier historiador te diría que nunca puede estar sacada de su contexto, del contexto de la época, ¿no? Que es infinitamente distinto al actual. Sí, ahí también me quedé un poco con las fotos, ¿no? Recién veíamos a Villarroel con Hapkin y Puyaro, el gabinete en pleno. No estaba Caputo, no sé si tenía... No sé. Porque ayer había estado en el interior Caputo, así que a lo mejor era un tema de agenda. Estaba Petovelo, muy sonriente, ahí cerca de Patricia Bullrich. Petri. Sí, me acordé de lo de Petovelo porque, bueno, se la veía sonriente hoy y cuenta el colega Pablo de León respecto de, bueno, un pedido que le habría hecho Milei al expresidente Macri de mantener una reunión con Sandra Petovelo en medio del momento más crítico, digamos, y luego se conoció también que Lucas Fernández Aparicio, un exfuncionario macrista, se incorporaba al Ministerio de Capital Humano. Bueno, ahí parece que lo de Petovelo se encarriló otra vez, ¿no? Respecto de la decisión del presidente de mantenerla firme dentro de la estructura ministerial. Sí, el presidente claramente la apoya y ella la semana pasada ya dijo claramente que quería seguir. Era quien había puesto en duda su continuidad principalmente, ¿no? Sí. Su propia vocación de seguir. Ella la reafirmó, consigue este refuerzo en términos al menos de conocimiento de la burocracia estatal, que es, como vos decías, Fernández Aparicio, que se lo da al macrismo. No entra el gobierno. Mientras vos conversás, ahí la vemos animadamente conversando con el de salud y al lado está Bullrich y, bueno, Libarona, Petri, todos, Mondino. Charlatana. Sí, perdón. Sí, un ingreso te decía que no es en nombre del PRO o en nombre de Macri, pero que cuenta con la venia de Macri, y un intento de empezar a ver si se puede blindar de cierta pericia administrativa a ese gabinete, a ese ministerio, digamos que es casi un mini gabinete que es Capital Humano, ¿no? A ver si esa crisis se puede pasar de largo. Hablando de gabinete, se me disparó la idea de Sturzenegger, viste que en su última entrevista el presidente en una señal colega, no sé por qué no se puede decir TN, ¿se puede decir TN? En TN. Bueno, el presidente dijo que, bueno, el ministro Caputo era el mejor ministro de Economía de la historia, pero que Sturzenegger era uno de los mejores economistas del planeta y bueno, hay mucho run en relación a la interna que se puede generar allí y a mí no me queda claro qué lugar va a tener en el gabinete Sturzenegger. ¿A vos sí? No, de hecho está claro que
el presidente tiene un problema para trazar esos límites y por eso está demorando la designación, que va a quedar para cuando vuelva de Europa, probablemente, porque antes también se fue demorando. Si bien tanto desde el entorno de Sturzenegger como el de Caputo dicen que está todo bien entre ellos, que el pasado está pisado, hay una duda muy razonable en Milei y su entorno de los conflictos que pueden empezar a generarse si no están muy marcadas las líneas entre las responsabilidades de uno y otro. Si uno es la micro y el otro es la macro, como dicen, no habría problema. Ahora, es muy difícil que no se entrecrucen las líneas entre la micro y la macro, y cuando hubo en el pasado tensiones o durante el gobierno de Macri. Claro, entre dos figuras que tienen un ego muy grande, un carácter fuerte y que tienen muy presente y muy vivo la relevancia que le dan a su mirada de la economía, la posibilidad de un conflicto es grande. El presidente no quiere un conflicto a partir de una guerra de egos. Bueno, vos fíjate, también me hicieron acordar a propósito de esto, a lo mismo que se refería Marina de la entrevista, cuando él dice, yo soy el jefe, o habla del jefe, primero no queda claro, parecía que está hablando de Karina Milei, y él dice, soy economista, es decir, hablamos el mismo idioma, soy economista, pero en todo caso yo mando y seré el moderador de cualquier situación que se pueda producir. Pero pensé en Karina Milei porque estábamos hablando de Macri, de el modo que intercedió Macri a pedido de Milei con Petovelo. Y esta semana, también el martes, Karina Milei viajó a Chubut, tierra del PRO, porque ahí está Nacho Torres, con un legislador, César Trefinger, que le hizo ahí de anfitrión. Y estos movimientos también de ir armando la Libertad Avanza en tierra de PRO. Sí. Me refiero a Cava, a la ciudad de Buenos Aires, que ya pasó con Karina Milei, ahora en Chubut. Fue muy fuerte Ritondo también diciendo, bueno, acá, y en la misma entrevista diciendo, bueno, Esper va a ser un excelente candidato, eventualmente en la provincia, veremos qué pasa con Adorni en la ciudad. Ahí ya Ritondo salió fuerte a decir, nosotros somos del PRO. El propio Nacho Torres había dicho que si había fusión entre el PRO y la Libertad Avanza, él no estaba para nada de acuerdo, con declaraciones muy fuertes. Ahí hay un ruido también. Sin duda. Lo de Chubut, le avisaron a Nacho Torres que viajaban, pero no le pidieron ninguna autorización. De hecho, Nacho Torres no estaba en la provincia cuando nada menos que la Secretaría General de la Presidencia, exacto, la Secretaría General de la Presidencia va a caminar la provincia. O sea, es un gesto que en los términos tradicionales de la política fue un gesto, te diría que hostil. De desaire, sí, claro. Bueno, sí, por lo menos no fue algo consensuado o algo que uno puede imaginar que se da en el marco de fuerzas políticas que puedan ser aliadas en el futuro, ¿no? Y lo que pasó... Sí. No, perdón, Martín, me acordé ahora que estábamos hablando de Chubut, de Nacho Torres, me acordé de Puyaro hoy, de su discurso de hoy, trazando una suerte, no sé si decir de diferencia, pero sentando posición en relación a la política económica del gobierno nacional. El presidente se atuvo a lo que era su discurso prearmado, no recogió el guante de Puyaro, pero Puyaro metió su cuñita. Si quieren, lo escuchamos. Señor presidente, mire a este país, mire al interior productivo, que nos faltan obras de infraestructura para desarrollarnos y para poder desplegar todo el potencial que tiene nuestro país. Pero también necesitamos que nuestros jóvenes estén en las universidades para unir el conocimiento con el sistema productivo. Y por supuesto que necesitamos equilibrio fiscal. Y desde las provincias estamos acompañando el esfuerzo que hace el gobierno nacional. Pero también necesitamos desarrollo económico, crecimiento y unificar nuestro sistema educativo con nuestro sistema productivo. Bueno, ahí le pasó todas las facturas juntas, ¿no? El tema de la educación, después de la movilización tan grande que hubo respecto a la defensa de la educación pública, y el tema de la obra pública. Pero estas últimas semanas hubo muchas reuniones de francos con gobernadores, liberando un poco, ¿no? El tema de obra pública. Sí, pero Puyaro está reclamando porque a él no le tocó todavía, ¿no? Y no es habitual escuchar a un gobernador
hacerle un reclamo público de esta manera con el presidente enfrente, ¿no? Entonces creo que Milei debe haber anotado en la libretita este nombre y es posible que esto derive en una situación de mayor tensión con Santa Fe. O sea, no lo dejás en una expresión que el presidente dejó pasar, sino que lo anotó en el cuadernito negro, decís. Me imagino que sí, porque es un reclamo público en el que le baja además toda la agenda del radicalismo, ¿no? Sí, claro, eso sí. Y me parece que es un gesto de diferenciación también por parte de Puyaro, que no creo que haya pasado inadvertido. Seguro no pasó para el gobierno, no creo que para Milei haya pasado inadvertido. Y Hapkin, porque viste que Hapkin en un momento cuando también le toca hablar, él, bueno, recoge o agradece todo el esfuerzo que se hace ahora, dijo sí, no como antes, coordinado entre municipio, provincia, nación, en materia de seguridad. ¿Cuál es el juego entonces que tiene el intendente de Rosario? Está un poco más cerca. Que no sé si lo tenemos, después lo compartimos. Él está un poco más cerca del gobierno, está más cerca de Bullrich, a quien había acompañado, ¿te acuerdas?, en su momento en la interna de Juntos por el Cambio en la provincia. Al menos tiene una agenda que está más alejada del conflicto de la que puede estar Puyaro, ¿no? Y también claro, en términos de su movimiento interno, ¿no? Porque además a Hapkin es al que más directamente le impacta todo lo vinculado a la narcocriminalidad. Exacto. Y hay dos realidades, que efectivamente hay más personal de fuerzas nacionales desplegados en Rosario y además han bajado los índices de muertes por narcocriminalidad. Eso es estadística, no es Sin opinable. duda. Entonces, en ese sentido, Hapkin, no quiero decir que está contento, pero le llegó algo de alivio. Sí. A su a partir agenda, del sin plan duda. Bandera. A su agenda, sin duda. Sí, a la agenda de Puyaro hay que añadirle claro, otros problemas que el gobierno está atendiendo menos, sobre todo la cuestión productiva, ¿no? El impacto en todo lo que es el motor productivo de la provincia de Santa Fe es algo por lo que Puyaro está poniendo la cara y me parece que él le está hablando también más allá de las fronteras de la ciudad de Rosario, ¿no? Quieren que compartamos, porque también hablando de internas, ¿no? La Cámpora, Kicillof, el rol de Cristina. Máximo Kirchner ha decidido jugar un rol más activo, por lo menos antes no hacía notas. Obviamente, cada uno hace su juego, ¿no? Es Le dan un influencer siempre notas a los periodistas más cómodos, pero bueno, hoy se le ocurrió dar una nota y, entre otras cosas, cuestionar el discurso del presidente Milei en el monumento allí en Rosario a propósito del Día de la Bandera. ¿Quieren que lo compartamos? Y después nos das tu opinión, Martín. Recién venía para acá, para la radio, escuchaba al presidente Milei en Rosario. Sí. No, y una versión de Belgrano muy de la revista Villic en primero. Claro, no, bueno, pero Belgrano era un tipo que en un momento plantea que si los bienes que se importen hacen que en la Argentina no se consuman los bienes que produce nuestra industria e impide el desarrollo de la misma, el fin de todo eso es el quiebre, la ruina de la patria. Bueno, este recorte tiene más forceps que el del presidente, mucho más. Claro, O sea, es un poco demencial. Es lo que decía Martín, ¿no? Cada uno acomoda o intenta acomodar la historia para que le calce en su, estructura de político partidaria, en su, exactamente. Sí, después podríamos pedirle a Patricio Alonso una línea sobre esto, porque escuchó las dos versiones, ¿no? Belgrano por Milei, Belgrano por Máximo. Sí, claramente el mismo ejercicio, ¿no? Otra cara del mismo ejercicio. Pero bueno, Máximo Kirchner está, vos decías, antes hablaba menos, ahora habla más. Bueno, el poder le daba la posibilidad de ejercerlo en silencio cuando mandaba a su madre, o por lo menos cuando su madre y él tenían una injerencia casi absoluta sobre la conducta del presidente Alberto Fernández. Ahora necesita mostrarse más, necesita contactarse, sobre todo con un electorado propio, que consideraba propio, que está reclamándole a la estructura, le está reclamando a Cristina, a él y a otros dirigentes otra actitud. Le está reprochando la forma en que han actuado en la campaña, en el gobierno anterior y ahora durante el gobierno de Milei. No están encontrando el discurso que conecte con ese electorado, que no quiere a Milei, pero que no ve respuestas del otro lado. Martín, antes de despedirte te queremos pedir, porque bueno, hoy Milei emprende otra vez un viaje a Europa con muchas novedades políticas, ¿no? Por un lado,
va a recibir premios en distintas ciudades, esta cosa que tiene Milei de buscar siempre lo autocelebratorio, pero al mismo tiempo, respecto de las bilaterales, del rol de jefe de Estado, más allá de los premios que recibe Javier Milei en calidad de Javier Milei, se conoció, trasciende que quería ver al rey de España, que aparentemente denegó esa posibilidad. Entiendo que quizá la monarquía allí juega un rol respecto a la defensa de las instituciones. Hoy gobierna Pedro Sánchez, le guste más, menos, gobierna Pedro Sánchez. Y lo mismo aparentemente pasó con Olaf Scholz, el canciller alemán, que además es del socialismo, ¿no? ¿Qué sabes de eso? Bueno, en el tema de España es muy concreto. El rey no tiene una agenda propia. El rey es un representante del Estado y sigue la agenda diplomática que le marca el gobierno. Vos no podés negociar una reunión con el rey en contra del gobierno de España. Entonces es casi como un rechazo sin límite de ese pedido de reunión, porque Milei lo que intenta hacer es puentear al gobierno y tratar directamente con el rey. Entiendo que lo que busca es mostrar que él no tiene un problema con España, sino con Sánchez. Sí. Bueno, esa operación no salió bien y Milei solo va a España a recibir los premios. Incluyó en esa recepción de premios una reunión que incluye también un premio por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una figura central en estos momentos de la oposición de Pedro Sánchez, pero que es del PP y no de Vox, que es el partido que le estuvo apoyando. ¿No? Ya estamos hablando de otra cosa ahí. Es alguien que tiene una vocación más cercana o una posibilidad más cercana de alcanzar el poder. Es alguien que se parece mucho a él en la forma de comunicar y en la forma de presentarse ante la sociedad, que tiene algunos puntos en común y que por primera vez los vamos a ver interactuando juntos. En España, amigos con los que me escribo me dicen, prepárate porque el acto de mañana va a ser muy caliente, muy picante, con toda la prensa española tremendamente atenta a lo que pase en ese evento en la Puerta del Sol, donde lo van a recibir a Milei. Y una jugada interesante también del PP, ¿no? A través de Díaz Ayuso, porque la confluencia que muestra Milei con Abascal y con Vox, la verdad que va en detrimento de una fuerza política como el PP, bueno, por supuesto arraigada en la estructura democrática española, con otro manejo de la institucionalidad, con una idea de la derecha más tirada al centro, sí, no al sí, extremo, claro, como Vox. Y la verdad que lo que hacía la confrontación de Milei con Sánchez y al mismo tiempo mostrarse siempre con Abascal era dividir el voto de la derecha española. Entonces me parece que el PP intenta capitalizar con Milei. De hecho, Milei. ganaron 6 escaños en la última elección de parlamentarios europeos, Vox. Pero ahí te hago una precisión. A ver. Ayuso es la oposición del actual líder De del la PP. conducción. Exacto, que es Alberto Núñez Feijóo, que no ha sido especialmente cercano a Milei, no lo ha defendido a Milei en el ataque o en la pelea con Sánchez, y Ayuso lo que está buscando con esta reunión con Milei es justamente despegarse de la conducción nacional del PP y mostrarse también como una alternativa más cercana y con más capacidad de coordinación con la ultraderecha, con la que si en algún momento Tiene que el acordar PP para, puede claro, gobernar, va a tener que depender de ellos para Ahora, lo formar que me mayoría. impacta igual de todo esto es que cómo se ha convertido Javier Milei en España en una figura que... Central. Claro, que tiene esa centralidad en la política doméstica española. Claro, eso Sí. es lo paradojal. O sea, el impacto en la política doméstica, ¿no? Es realmente impactante. Y lo último, lo de Scholz, ¿qué pasó? Bueno, había versiones, yo no tengo confirmado que se haya caído la reunión, pero no estaba, antes de entrar al aire al menos, confirmado absolutamente que vaya a encontrarse con él en Berlín el domingo. Ok. Decían que con hubo lo cual, alguna sí, expresión de distintos sectores del gobierno alemán contra Milei, contra algunos dichos de Milei, sobre todo vinculados a esto que hablábamos, ¿no? A Pedro Sánchez y a esa interna que no cayeron bien. Las expresiones del gobierno alemán no cayeron bien en Milei y habría partido de él evitar la bilateral, Bien. pero no sé si esto es cierto. No lo tengo confirmado, sí sé seguro que va a estar en un evento donde le van a dar un premio también en Hamburgo. Ahora, si se El cae Hayek. si se cayera exacto, si se cayera la bilateral con Scholz, sería todo un hecho, ¿no? Porque Claro. sería Sí, y un una nuevo pena viaje porque, sin- Una pena. digamos, por un lado está, yo entiendo la vocación autocelebratoria que puede tener el presidente, que le
guste que le den premios, a cualquiera le gusta. Pero la Argentina tiene intereses, Me haces ¿no? reír. Y Alemania tiene una voz muy fuerte en el fondo, ¿no? Claro, entonces, No nos olvidemos. bueno, declinar, no sabemos los detalles, Sí. por eso digo, es una especulación, pero Sí. declinar cualquier posibilidad de una bilateral con Olaf Scholz, y la verdad que no es muy interesante respecto de los intereses de la Argentina en el mundo, ¿no? Pero bueno, todavía esa información es una, como No está se confirmado. dice, noticia en desarrollo. Exacto, y eso nos cubre de cualquier imprecisión. Gracias, Martín. Exactamente. No sé si Un ya abrazo arrancó a los la reunión de sumario, pero... Sí, están Ustedes lo ahí. ven mejor que yo, creo que sí. Sí, ahí Ah, están. bueno. Te están esperando igual, dicen, no, Martín, tranquilo, vení, Sí, vení. cuando échanos la puedas". culpa. Decí fue Ahí voy placer. corriendo, dale. Tengo la coartada perfecta. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Adiós. Chao. Bueno, 20 de junio, Día de la Bandera, vamos a presentar ahora sí formalmente a Patricio Lons, historiador, y ya quedó un poco la primera pregunta planteada, ¿no? La descripción que hizo el presidente Milei en su discurso de Manuel Belgrano y la contradescripción que hizo Máximo Kirchner. Si te parece, las desandamos un poquito. Un poco de todo. Me llama la atención, en realidad no me llama la atención el efecto que tiene Milei en España Ajá. cuando se firmó la Carta de Madrid, que es una carta donde se pide una serie de convivencias y espíritu más político y más democrático. Firmamos 4 argentinos. Está Milei, Victoria Villarruel, creo que el diputado Acef y yo, que me llamaron si yo quería también firmarla. Y así que ahí estábamos ahí los 4. Y además, mirá. bueno, ahora yo soy miembro de número de un instituto de estudios históricos de Asturias y ese mismo instituto lo nombró académico también al presidente. Mira. Ah, mira. No, Aunque lo en que realidad, nos- la que sabe de historia ahí en la clase política Sí. Es Villarruel. es Victoria Villarruel. Claro. Sí, Sí. ella sí sabe historia. Sí, lo que nos mucho impactaba más que él, ¿no? recién, Él Patricio. no es tan No. flojo. Ahí, con Ah, unos y bueno, es forceps raros. economista, es Claro, economista. claro. Pero le Pero podrían se haber nota armado que un hay- discurso mejorcito No, sobre pero Belgrano. igualmente se nota que hay cierto asesoramiento y le han hecho corregir algunas cosas. Hay alguien ahí en educación o tal vez sea Victoria Villarruel que le ha recomendado alguna línea porque ha corregido algunos aspectos, ¿no es cierto? Sí, igual nos impacta, vos no sabíamos de esto, que recién comentabas vos de España, la centralidad política que ha tomado Milei en la política doméstica de España. O sea, Sí. eso realmente es Inés, muy impactante. Salvo Perón, pero Muy como, impactante. como efecto de Sí, retroalimentación única con el franquismo, ¿no? sí. No. Sí, me dicen los españoles, yo salgo bastante ya en la televisión de allá y me dicen, sí, después de Perón es la primera figura Mirá. argentina que tiene un impacto fuerte, ¿no es cierto? Él Sí, como igual la argen- Argentina, yo siempre digo lo mismo, tiene intereses, ¿no? Como país, más allá de la figura del presidente Milei, que es tan fuerte y tan central, tiene intereses, por eso los intereses de la Argentina también deben ser puestos sobre la mesa a la hora de inversiones, negociaciones, Yo creo, intercambios. perdón, yo creo que él va a ir arreglando con el arco opositor a Sánchez. Con Sánchez el diálogo Sí, es está nulo. roto, obvio. El problema es que Sánchez tiene un diálogo nulo con su propio pueblo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que el rey no lo puede recibir, pero sí con Isabel Díaz Ayuso, Abascal y toda esa gente, yo creo que él va a ir atando cosas. Además, vos podés hacer intercambios comerciales entre Argentina y la Comunidad Autónoma de Madrid, y listo, no tenés Sí, por qué sí, hacerlo bueno. con toda España. Sí. Así Sí, que sí. Si por te ese parece, lado va a ir. arrancamos, tenemos como un disparador que es parte del discurso del presidente, donde hace una suerte de revisionismo histórico, no sé, Sobre quizás. Belgrano y la... Mirá, si querés ahí lo te quería- repasamos. Lo escuchamos, Lo dale. escuchamos y te escuchamos a vos. La primera vez que se izó la bandera argentina, aquí, a orillas del Paraná, Belgrano hizo a sus tropas jurar, inaugurando un ritual de iniciación por el que hasta hoy en día todo argentino debe pasar. El juramento a la bandera es un momento sagrado para los argentinos, porque la bandera es, de alguna forma, la encarnación de la patria y, en consecuencia, la forma más tangible de jurar lealtad a nuestra tierra. El juramento a la bandera es una promesa de libertad para un pueblo y, en consecuencia, es una promesa de felicidad. Por eso las banderas no se queman, por eso las banderas no se lavan y por eso las banderas no deben nunca ser capturadas por el enemigo, porque son la materialización de la libertad y la autonomía de un pueblo. Por eso hoy, aquí en Rosario, quiero invitarlos a repetir una vez más este gesto de compromiso con nuestra libertad, que es jurar por la bandera argentina, como nuestros próceres nos enseñaron.
Bueno. Le falló el Robbie al presidente. Sí, tenía un problema con el viento. La fijación. Pero bueno, ahí dio muchas precisiones o imprecisiones, ahí Claro. nos dirás vos, Patricio, respecto de las banderas. Las banderas no se queman, las banderas Las no se banderas A ver. no se lavan, se queman. E incluso cuando corres riesgo de que la bandera caiga en manos enemigas, los ejércitos cuando ven inmediatamente le meten fuego, ¿no es cierto? Yo creo que incluso en la Guerra de Malvinas hubo alguna bandera argentina, algunas que fueron rápidamente retiradas antes de la rendición y creo que hubo alguna que también se quemó, ¿no es cierto? Pero nunca dejas, así que sí se puede. Es decir, ¿Y cuando esa una bandera está imprecisión muy por qué? destruida... ¿Por qué esa imprecisión de...? Yo creo que No. refería a que la queme el enemigo. Viste que a Claro. veces hay manifestaciones donde queman una bandera de Israel, ponele. Ok. Claro, Creo como ofensa. que refería a como Tal vez se puede refería a ser. eso. Sí. Pero en realidad estoy cuando una haciendo bandera... exégesis, no sé qué quiso decir. No, cuando vos tenés supongo. una bandera Sí, en pero un es edificio de probable. gobierno que tiene años, ya ves que está mugrienta, ahí se la quema, no se la lava. Esa es la tradición. En realidad nuestra bandera, que es azul, celeste y blanca, es la continuidad de toda una historia. Por eso yo te traje algunas banderas también Dale. históricas. Te cuento algo. El dinero que recibe Belgrano para hacer escuelas, hace unos 30... Creo que durante la presidencia de Alfonsín hubo un ministerio que determinó una suma presupuestaria para hacer esas 4 escuelas que Belgrano pedía. Las que refiere el refirió presidente, Milei. La- claro, claro, que dice que- que no se hicieron. Se terminó haciendo, creo que en la presidencia de Alfonsín. Mirá Ahí. vos. Alguien determinó, bueno, esta partida de presupuesto es para 4 escuelas y que sean en nombre de Manuel Belgrano. Ese es un poco el color. Ahora, la primera bandera, en realidad, parece ser que tenía 2 franjas. Y la cose una señora María Catalina Echevarría, de ahí de Rosario. Belgrano tenía mucho arrastre con las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, tuvo... ¿Era galán? Sí, con María Josefa Escurra tuvo un hijo, Pedro Pablo, que es adoptado por Rosas y que luego adopta el nombre de Pedro Pablo Rosas y Belgrano, que llega a coronel y que muere a los 50 años. Recibe una condena a muerte, pero es conmutada a pedido de su media hermana, que era Manuela del Corazón de Jesús Belgrano, que es hija de Dolores Elguero, de Tucumán. O sea, tuvo un amor acá en Buenos Aires, Y otro otro en Tucumán. Había tenido otro en Madrid con una francesa que se vino hasta acá. Estaba tan loca la francesa por Belgrano que tomó un Mirá, en barco para aquel tiempo uno conocerlo acá. diría lo que pasa en Madrid queda en Madrid, ¿no? Pero no. Estaba No. tan, digamos, eran otros momentos de distancias geográficas, más difícil, pero se Claro, le vino hoy nomás. te tomás una... Bueno, escuchame, Hoy te tomás un avión, haces un- Sarmiento, qué sé que yo. era un tipo muy feo, en Estados Unidos se enamoró a una norteamericana que quedó tan loca por él que se tomó un barco cuando él estaba acá. ¿Y se le regreso. apareció acá? Se le apareció en Buenos Aires y... Y se le mezcló toda la hacienda. Sí, porque además Sarmiento tenía 2 amantes en la misma cuadra, tuvo un lío y aparece encima la norteamericana, era un cuarteto eso. Pero bueno, y eso que vos decís, bueno, Sarmiento, la verdad, dígame, chicas, muy No, atractivo. bueno, pero quizá tenía una verba... Enorme. Florida. ¿No es Claro, cierto? claro. Ahora, Porque estaba con otra cosa. Belgrano, Claro. ese es el cuadro que le hizo Carbonnier a Belgrano cuando Belgrano estuvo en Inglaterra. Porque te aclaro que en realidad por lo menos 70 de los revolucionarios que producen la secesión de América pasaron por Londres. Eso es un tema medio raro. Sí. Y de hecho el último que lo atiende Belgrano es un médico escocés, el doctor Redhead, que es el que impide que le pongan grilletes a la cama. Y él no tenía para pagarle, le pagó al final con el reloj que le había regalado Jorge III de Inglaterra a Belgrano, se lo regala a él. Ah, mira. No me quiero ir, espera, con lo que dijiste recién respecto de la bandera, para no irnos de la bandera, porque vos recién cuando hablabas un poco de los amoríos de Belgrano, hacías referencia a quien cosió la primer bandera. María Catalina Porque Echevarría. viste que Milei hace una referencia en su discurso a aquella bandera que fue cosida por las mujeres. Sí, sí. Contanos un poquito de eso. Sí, él para en la casa de esa señora, que el hermano de ella era amigo de Belgrano, y además tenían una tienda de telas, creo que las telas la pone un señor Maciel, que tiene que ver con la isla Maciel, es de la misma persona. Y se hace, el tema era cómo hacer la bandera. Él le Los manda colores una de la carta- escarapela él pide. Sí, él le manda una carta al triunvirato diciendo, bueno, dado que estamos enfrentados con un ejército y los dos usamos la misma bandera, Claro. acá te muestro la bandera que usaban ambos ejércitos, que es esta. Esta nombre bandera, tiene esa bandera? es la Cruz de Borgoña, Ah, o la la Cruz Cruz de de San Borgoña. Andrés, que además, ojo, ¿Vos sigue la tenés en siendo tu bandera... escarapela, perdón? Sí, Ah. acá tengo tengo las dos, tengo la escarapela argentina y la Cruz de Borgoña. En realidad sigue siendo bandera oficial en el ejército argentino. Ah, mira. Sí, es bandera del Regimiento Patricios
Ah, están los estandartes, ¿no? Claro, Cuando se vos vas a ver que despliega el regimiento Patricios desfila con esta bandera, pero con puntas coronela, que es una punta acá que marca que es una bandera militar. Entonces él dice, bueno, tenemos que diferenciarnos y hice una bandera de acuerdo a los colores de la escarapela. Ahora, ¿de dónde vienen los colores? No vinieron del sol ni ninguna poesía ¿No? ¿Del azul del cielo y del azul del mar? No, no. Eso para Aurora, que es un área compuesta por un italiano. Acordate que vinieron acá unos 8.000 italianos, músicos, dentro de la inmigración italiana que se produce en Italia después de la reunificación. De hecho, la marcha de la Fuerza Aérea también la compuso un italiano. Y Aurora, es más, se cantaba en italiano. Alta in cielo, un'aquila guerriera. Era así. Hasta que se tardó bastante en traducirlo al español. Incluso hubo que cambiar algo para que coincidiera. Pero el tema era de dónde tomar los colores. Entonces, la tradición va por dos caminos. Uno es que los colores de la escarapela fueron tomados del manto de la Virgen de Luján, que en el fondo son los colores de Inmaculada Concepción, y otro es que también él lo toma de la orden de Carlos III, que era el rey que había creado el virreinato del Río de la Plata. Claro. ¿Por qué? Porque, ojo, que él se seguía sintiendo español, ¿eh? Es decir, todos. Vos pensás, mira, yo tengo una copia de la partida de bautismo de la hija de San Martín, que la bautiza 50 días después de la declaración de la independencia y pone nacionalidad española cuando la bautizó en Mendoza. Y él decía, nosotros los españoles luchamos contra los afrancesados, pero en realidad todo el mundo, de hecho los gentilicios, llamarse argentino, chileno, colombiano, tardó como un siglo en imponerse en América, ¿eh? La gente seguía adhiriendo a ese viejo concepto, que era un concepto de unidad continental. Es decir, no es que todo el mundo estaba de acuerdo con la independencia y demás. De hecho, el pueblo, en realidad los que impulsan la Revolución de Mayo, en realidad eran las burguesías contrabandistas de Buenos Aires, ¿eh? Porque el pueblo llano en realidad era realista. Claro. Claro. Es decir, vos tomás, por ejemplo, los ejércitos realistas de Chile y eran araucanos. Los caciques araucanos formaron un ejército de 6.000 hombres que le plantearon 40 batallas a la República de Chile. Ganaron 26 y pelean con esta bandera también, ¿eh? Los indios pelearon con esta bandera. Es un poco la misma lógica, salvando todas las distancias históricas, un sacrilegio lo que voy a decir, pero de la Revolución Industrial, donde los sectores medios y acomodados económicamente no tenían representación política y bueno, en este caso, en la Revolución de Mayo, vieron en el problema que tenía España con Napoleón una oportunidad. Sí, pero lo vio un grupo de comerciantes que estaban unidos a los intereses británicos. De hecho, Belgrano, ahí hay una contradicción interesante entre lo que dijo Máximo Kirchner y el presidente. Belgrano era economista y de hecho fue nombrado secretario del consulado, que sería como ser ministro de Economía a perpetuidad por Carlos IV. Y entonces él plantea ciertos desarrollos. En realidad, el Río de la Plata y América tenía desarrollo económico, es mentira que no había industria. Pero él incluso plantea el tema de la producción de cannabis, y no se asuste, no era para hacer droga, sino que era para hacer sogas para los barcos, o sea, algo que se necesitaba. Pero en realidad, tanto la Revolución de Mayo como todo el proceso posterior fue un proceso que destruyó la economía. Y de hecho, en 1825, después de la batalla de Ayacucho, todos los nuevos estados firmaron un tratado de paz, comercio y amistad con Inglaterra, donde nos entregamos de pies y manos a los intereses británicos. Es decir, acá habría que preguntarse qué éramos antes, ¿viste? Porque los pueblos primeros son tradiciones. Claro. Entonces, ¿qué éramos antes de la independencia? En la época del virreinato. Antes de la independencia, ¿qué éramos? Y éramos un país de acá hasta Los Ángeles, claro. hasta San Francisco. Hasta tenía 80 kilómetros arriba de San Francisco, recién apareció un fuerte ruso que luego fue desplazado. Mirá hasta dónde había llegado Rusia. Pero en realidad vos caminabas de acá hasta lo que hoy es México, California, o lo que hoy es Miami, en la península de Florida, y en ningún lugar te ibas a sentir extranjero. En todos lados te sentías como mucho forastero. Pero como se puede sentir un fueguino si va a Jujuy. Sí, claro. Pero en realidad éramos un solo pueblo. Y la intención de la gente en realidad era mantenerse unida. O sea, todo el proceso independentista fue bastante complejo. ¿Esa bandera, la que estamos viendo en pantalla? Bueno, esa es la bandera del fuerte. Es la bandera española con el escudo de Castilla y León. La primera bandera que flameó en América, es esta. Es la bandera de Castilla y León, ¿no es cierto? Más el pendón de los Reyes Católicos. Luego viene la bandera esa que estaba mostrando, que es la Roja Igualdad. La del Fuerte Esa de Buenos bandera Aires. flameó en el Fuerte de Buenos Aires hasta 1815. O sea, la bandera esta fue creada en 1812, pero esta bandera siguió flameando. Y luego tenés
ahí está, este es el pendón real, con el toisón de oro, que es la condecoración más importante del mundo. Y acá varios caciques tenían el toisón de oro. ¿Por haber peleado para el ejército realista? Sí, no, antes, ya en la Antes. época de la conquista, el descubrimiento, hubo varios caciques que vieron que en realidad con España venía una serie de avances y cuando veían que había un español que por el contrario estaba traicionando a la corona, eran los caciques los que lo capturaban y lo entregaban. Mira. Entonces, hay toda una historia que es bastante Claro. distinta a la que Patricio, nosotros conocemos. Y siguiendo esta Ahora, línea... Sí, termina. Siguiendo con las banderas, luego viene la bandera que fue con 2 franjas. En algún momento fue una franja blanca gruesa y 2 franjas celestes finitas, al modelo de la bandera española, que también tiene dos rojas finitas y una ¿Y el amarilla sol? gruesa. Ahí está, esta es una de las banderas. Esta es la bandera de Macha, la que se encontró allá en el norte, en Colombia, en Bolivia, que está en Bolivia incluso. El sol lo puso el canónigo Gorriti. Y hay toda una discusión, si el sol es el sol masónico, si es el sol de los incas, si es el sol del Sagrado Corazón, pero uno de esos 3 soles es, ¿no es cierto? Otro dice que es el sol de la Compañía de Jesús, así que tenés un poco ¿Y esa es la bandera de gusto. guerra, la que tiene el sol? Esa es la bandera de guerra, sí, y la bandera oficial que uno debe usar tiene que tener el sol, esa es la Claro. bandera completa. Claro, que es la que usamos en el colegio. Exactamente, la bandera sin sol es, viste, la bandera Es como la de camiseta Racing. argentina sin las 3 estrellas. Claro. Bueno, ahí está, esa es la casa de Macha donde está la bandera original que la Perdón han por lo que restaurado. dijiste de que la bandera sin sol es como la camiseta de Racing. Acá tenés 2 hinchas de Racing. No, está bien, no, Ay, sí, no, pero me parece... ¿dijo eso? Dijo eso, perfecto. Marina, sí. No, está bien, pero me refiero que la No, reducís a un está club bien. de fútbol. Está muy bien todo Racing, fue campeón intercontinental, así que... Pero ahí está la bandera de Macha. Y después tenés la bandera de la Confederación Argentina, que es una bandera que tiene 4 gorros federales. No son gorros frigios, son gorros federales. Dice, viva la Confederación Argentina. Y abajo dice, mueran los salvajes unitarios. Y depende del calor político, ahí van aumentando los insultos. Hay una que dice, mueran los salvajes asquerosos, inmundos unitarios. Ah, Así que mirá si cómo querés eran hablar los de salvajes. brecha... Sí, de grieta de y grieta, de ahí viva la tenés libertad carajo y de grietaza, lo que ¿no es Ahí cierto? sea. arrancó. Entonces ahí era el tema. Ahora vos sabés que Belgrano hizo una segunda bandera. Esta no la sabía. A ver. Él lo va a visitar al rey Fernando VII y va a decir, bueno, mire, me parece que acá la cosa no va a andar, la revolución, esto va para mal. Ustedes piensen que, por ejemplo, Blas Parera, el compositor de la música del himno nacional argentino, no quiso ser argentino. Tomó un barco y está enterrado en Cataluña. Mira. Nadie se... ¿Viste cuando vas al cementerio de Recoleta, tenés todos los próceres? Bueno, Sí. ¿dónde está Blas Parera? En Está Cataluña. enterrado en Cataluña. Entonces él dice, lo va a ver al rey para ver si se podía arreglar la cosa y es más, hace una segunda bandera y le dice, bueno, deme a su hermano, al príncipe Carlos María Isidro, que se venga a reinar a Buenos Aires, con el cual en realidad iba a haber bastante afinidad, porque Carlos María Isidro tenía el pensamiento un poco de los gauchos federales, de lo que fue Rosas, etc. Hubiese sido un proto-Irigoyen, un proto-Perón, una cosa así, era el carlismo. Y bueno, finalmente no se da esa situación y quedó esa bandera ahí en un dibujo y nada más. Pero por eso hay que entender que esta bandera se hizo al calor de lo que fue una gran guerra civil. Claro. La guerra de independencia en realidad es una guerra civil. Sí, ¿Por qué? claro. Porque en realidad no es que pelearon españoles americanos contra españoles peninsulares. No. Vos tenés acá que eran españoles americanos contra españoles americanos. Los peninsulares eran muy poquititos. Vos tomás la mayoría de los generales realistas, eran todos americanos. Goyeneche, Pío Tristán. Y después tenés caciques como Naval Huachaca, que fue el último que se rindió, que peleó hasta 1839. Y después tenés a Agustín Agualongo en Colombia, que también es otro cacique que lucha por el rey. En realidad, por eso la historia es bastante curiosa en ese plano. Ahora, Hay una Patricio, parte que está escondida. En esta mirada Ahora, de Belgrano que hace ¿Querés que te cierre el presidente- tema de Sí. la economía? Sí. No. Bueno, en realidad el problema que se da con la Revolución de Mayo es que se abren los mercados, absolutamente apertura de comercio, y inmediatamente somos invadidos por productos ingleses y se vacían las arcas de moneda. La moneda que se acuñaba acá en el Alto Perú, en la audiencia de Charcas, o sea, lo que es Bolivia, se llama Real de A8, que era una moneda de plata. Esa moneda de plata era la moneda, y acá se van a reír algunos, pero era la moneda más poderosa del mundo y era el 50% del circulante mundial. Mira, como el peso argentino ahora. Ahora, Igual. a punto tal que el dólar, cuando ¿Qué nos empieza pasó? a imprimirse en Estados Unidos, le ponían la imagen del Real de A8 y decían que ese dólar era cambiable por tantas monedas de plata Una española. convertibilidad, una regla de convertibilidad. Exactamente.
Así que esa era fíjate lo que era. Entonces, en realidad, cuando se abre eso, se vacían las arcas. Y luego va Pueyrredón, se roba 500.000 barras de plata del Potosí, con lo cual se sigue vaciando. Y luego fue un vacío permanente. En realidad, la economía de América se redujo, por ejemplo, la de Perú se redujo a la 15ª parte, pero toda la economía en conjunto después de la independencia de América se redujo a la 10ª parte. Ahora, te lo ato con lo que dijo Máximo. Máximo subrayó como característica saliente de Belgrano que era un entregador de la patria porque no le importaba si había una avalancha de productos de importación y eso generaba la ruina de la nación. Él dijo que Belgrano quería proteger la economía y que Milei no. Pero yo no sé si pueden hablar el gobierno anterior de haber protegido tanto la industria, cuando recordemos la 125 con el campo, el desastre que se produjo en la producción agrícola. Así que a mí me parece que la clase política argentina ninguno tiene catadura moral para nada. Para hacerlo. Ahora, si vos tuvieras, pues yo antes decía, bueno, me da la sensación de que hay 2 o 3 figuras de la historia argentina que no debieran ser utilizadas política partidariamente o para llevar a la ideología de cada uno de los referentes políticos argentinos. No sé, pensé en Belgrano, pensé en San Martín. Sin embargo, no sucede. Para vos, ¿cuál es la relevancia que ha tenido Belgrano en la historia argentina? Belgrano fue también hijo de sus contradicciones. O sea, Belgrano en su momento, él dice que cuando estaba en España, él veía que se leyó los libros revolucionarios franceses y que yo veía tirano en todas partes. Pero al final de sus días él empieza a arrepentirse. Cuando a él le muestran el escudo nacional, él muere en junio de 1820. Le muestran en noviembre de 1819 el escudo nacional. Y él dice que lo lamentaba, pero que él prefería un cetro en esas manos. No somos pueblos hechos para repúblicas. Esto tiene que ser una monarquía. Y de hecho, él termina lamentando el no haber podido imponer una monarquía. Que él quería o un hermano de Fernando VII, que hubiera andado muy bien, o llegado el caso Carlota Joaquina, o llegado el caso el Inca, que el Inca, el rey que no tuvimos, está enterrado acá en el cementerio de la Recoleta. Pero por eso te digo, la historia no es tan lineal y tiene muchos claros y oscuros. Pero sí creo que él en ese momento pensó que la revolución iba a servir. De hecho, se hace la revolución en nombre del rey Fernando VII. Sí, claro. Porque si vos decías, vamos a hacer una revolución para romper con España, el pueblo te mataba. Sí, claro. Y de hecho, si Liniers hubiese llegado de Córdoba a Buenos Aires, la revolución se paraba porque la gente hubiese hecho lo que quería Liniers. Ahí Belgrano, él tiene una mancha, quiere haber sido copartícipe del asesinato de Liniers. Entonces, y de hecho, él tiene enfrentamientos luego con otros caudillos, como el de Santiago del Estero, ¿cómo se llama? Borges, y con Moldes, a uno lo terminaron fusilando, él luego se arrepiente. Es decir, fue un momento de muchísimas convulsiones, producto de las convulsiones que había en España. Claro. Por eso vos tenés que fíjate que la guerra de independencia comienza en realidad los primeros movimientos en 1809 y termina en 1839. Y dice, pero ¿cómo? Si España no podía mandar tropas. Es porque acá todo en América era una convulsión muy grande y todos no estaban muy de acuerdo. Pensá que los últimos granaderos de San Martín que habían quedado en el Callao, allá en Perú, se pasaron al ejército realista en 1824. O sea, fíjate cómo eran los cambios, las idas y venidas y la falta de claridad de lo que había que hacer. Entonces luego, bueno, se hizo la historia de Falucho, ¿viste? El negro Falucho. Sí, súper interesante, Patricio. Pero en realidad nuestra historia es bastante confusa. Lo que sí creo, Débora, tenés mucha razón, que creo que teníamos que tomar a los personajes de nuestra historia con mucho más respeto y de golpe yo creo que los homenajes a todos los personajes de nuestra historia tendrían que ser como homenajes conjuntos. Entonces, fulano que es peronista, con el que es kirchnerista, con el que es radical, con el que es liberal y conservador o socialista, todos decimos a fulano vamos a homenajearlo todos juntos y tener esa actitud de que entre todos tenemos que hacer la patria. Sí, por lo menos ponernos de acuerdo en algo, ¿no? Es cierto que todos estos personajes de tanta relevancia histórica han sido hijos de su tiempo. Claro, ¿no? Que han sido hijos de su si tiempo. los querés juzgar de acuerdo a los parámetros de hoy, no podés. Yo creo que fueron hombres que quisieron
que tuvieron un intento de algo que lamentablemente no salió como lo esperaban. De hecho, él muere enfermo y muere incluso perseguido. Lo querían engrillar a la cama cuando se estaba muriendo. Es decir, la clase política nuestra en aquel momento también fue bastante egoísta, y por eso cuando dice el presidente que ese dinero que le dieron a él terminó en las porosas manos de los políticos, hace el gesto porque eran ese 40.000 del robo. pesos de aquella época, que era muchísimo fortuna. dinero, y calcula cuánto saldría hoy a hacer 4 escuelas, y ese dinero desaparece completamente. Alguien se lo quedó. Y cuando decís alguien, No te sabría decir, pero eso pasó a administrar, es decir, alguien dijo, bueno, me van a dar este dinero, o sea, vos decís, vos me donás este dinero, perfecto, Sí. yo te digo, bueno, usalo para tales escuelas, y vos tenés ese dinero y de golpe vos cambiaste, dejaste tu cargo, vino otro y esa partida desapareció, Sí, pasó además, a gastos generales y se olvidaron. Patricio, es un asiento contable en definitiva. como Exactamente. historiador, ¿no? También la reconstrucción histórica tiene, bueno, lecturas disímiles. Sí, por supuesto, no hay una sola lectura sobre la historia de Hispanoamérica. Además fundada en documentos, que eso sí son Vos datos tenés que formar incontrastables, pero en documentos, en tradición, en los tratados que firman los estados con los cambios que se dan. ¿Cuál es el cambio geopolítico? claro, en la interpretación del contexto histórico. El mayor cambio geopolítico que vos tenés, Débora, acá en América es que lamentablemente el proceso independentista en realidad es una secesión, porque no éramos estados preexistentes a España, Sí. y que nos separamos en 20 partes, con 20 monedas distintas, devaluadas constantemente, y se pierden todos los mercados de Asia. ¿Viste cómo te hablan tanto de la ruta de la seda? Sí. Bueno, en los mercados de China, India y Japón eran complementarios con los mercados de Hispanoamérica. De hecho, vos tenías en Buenos Aires, en el año 1800, la Cámara de Comercio con Filipinas, que la dirigía Martín de Alza, con Filipinas. Entonces, esa ¿Y qué es lo que se economía... intercambiaba fundamentalmente en aquel Mirá, tiempo? nosotros acá tenemos toda la cadena de valor. Es decir, España trajo la vaca. De la vaca sacás el cuero la montura. La montura la podías vender acá y al exterior. ¿Pero dónde la vendías? En barcos que construíamos, que eran nuestros, construidos en nuestros astilleros, de nuestros puertos administrados por nosotros, y luego negociados en Filipinas, que era parte de México en aquel momento, en cámaras de comercio que también eran de Filipinas, por lo tanto eran de la corona española. Es decir, el dinero que se producía caía adentro. Por eso vos tenés el año 1805 que un trabajador americano ganaba 5 o 7 veces más que un trabajador europeo, que uno alemán, por ejemplo. Claro. Es decir, por eso la ahí familia de hacerse la Belgrano... América. Claro, la familia de Belgrano emigra de Oneglia, Italia, a España, Claro. porque esto era el primer mundo en realidad. Entonces, ¿Qué nos pasó? Ay, Dios, bueno, yo se estoy pierde eso deprimida ya. y se pierde el eje geopolítico, porque ya Asia, China, India pasan a ser dominados por Gran Bretaña, y los pueblos de América nos convertimos en mercados cautivos de productos ingleses y de créditos ingleses. Es decir, en el fondo nos terminamos convirtiendo en colonia. Acuérdate que los ingleses llegaron a decir en pleno siglo XX, podemos darnos el lujo de perder el Canadá, fíjate, Canadá es 4 o 5 veces más grande que nosotros, pero no podemos darnos el lujo de perder la Argentina. O sea, fíjate cómo habían atado acá todos sus negocios, estaban en manos británicas. El transporte, los frigoríficos. Acuérdate la película Asesinato del Senado de la Nación, la muerte del senador Bordaberry. claro. Es porque se denuncia que, decir, señores, la carne nuestra termina en frigoríficos El empréstito ingleses, Baring. en barcos ingleses. Claro, el empréstito Baring se terminó de pagar recién en el siglo Nos XX. quedaríamos charlando toda la tarde con vos y te Sí, vamos a súper convocar para el 9 de interesante. julio, porque Dale. así atamos, ¿no? Sí, porque sí. No, y también es interesante entender los procesos históricos de la Argentina, que la verdad tienen mucha raigambre con el presente, incluso fuera de las fechas patrias, ¿no? Sí, Porque la verdad que nos ayuda también a comprender nuestro presente. Y tenemos muchísimas historias. Mira, hace poco fue el 444 aniversario de la Ciudad de Buenos Aires. Me llamó la atención que no pasó nada. tuviese eco en los medios. Yo di una conferencia, pero en realidad hay que entender eso también, cómo fue, porque la historia de la Fundación de Buenos Aires es muy que particular. tuvo dos, Pedro de Mendoza y Juan de Garay. Hubo dos, y en los dos, bueno, Garay respeta el nombre que había elegido Pedro de Mendoza, que era Ciudad de la Santísima Trinidad de Puerto Santa María de los Buenos Aires, que era una devoción italiana, de unos marineros italianos, que son los que se trajeron la imagen para acá junto con Pedro de Mendoza. La próxima retomamos Sí, acá, otro, en la después. Fundación de Buenos Aires. Dale. Gracias, Bueno, Patricio. escúchame, Placer. quiero invitar
a toda tu Dale, gente. Si sí. quieren conocer mi canal YouTube, donde pueden ver la historia que no se cuenta, sobre todo lo que es la independencia, la Revolución de Mayo, el 9 de julio, Dale. que es Historia con Patricio Lons. Es Muy fácil. bien. Así que Historia con mi con nombre Patricio Lons. me encuentran rápido en YouTube. Gracias Genial. por haber venido hoy. Gracias a Ha ustedes. sido Muchas gracias. muy interesante conversar con vos. Bueno, estamos en un fin de semana largo para los que tienen